diciendo que pues es una celebración pagana que tiene su origen en celta y que pues los pueblos celtas que habían salido del norte de los Alpes unos 1000 años antes de la era cristiana y que pues comenzaron a expandirse esos pueblos celtas desde la parte de Europa, llegando hasta Francia, desde luego en la península ibérica y también desde luego hasta las Islas Británicas. Y bueno, pues ahí se acomodaron, ahí estuvieron esos tribus celtas y bueno, pues su sistema religioso como tal, pues estaba integrado por diversos dioses, eran politeístas, tenían diversas creencias y desde luego ciertos mitos, ciertas leyendas y sin pasar por alto muchos rituales que iban a la práctica de sacrificios de animales, de sacrificios humanos y desde luego de invocación a los espíritus y lo hacían a través de los sacerdotes druidas, llamados así. Los sacerdotes druidas eran los que hacían esas invocaciones a espíritus demoníacos y que pues para ellos el mes propicio para hacer esas consultas a esos espíritus pues era el 31 de octubre, desde luego también considerado el mes de Saimán, que era el mes de noviembre, y para ellos desde la noche del 31 de octubre a noviembre pues era el lugar propicio, la fecha propicia para los druidas, los sacerdotes druidas, y ellos consideraban que la noche del 31 de octubre y el mes de noviembre, pues era el tiempo específico para hacer sus rituales, para hacer sus sacrificios y desde luego para invocar espíritus. Y así comenzaban con los rituales en donde se hacían infinidad de sacrificios humanos, infinidad de sacrificios de animales y desde luego la invocación de espíritus demoníacos, espíritus del más allá, espíritus de los muertos, etcétera, etcétera. Así que de manera general, hablando de esos pueblos celtas que pues llegarían a la parte de la península ibérica, brincarían a las Islas Británicas, de las Islas Británicas brincarían a los Estados Unidos, desde luego en el siglo XVI, y agarrarían mucha fuerza en los Estados Unidos hasta que llegaron a México, aquí, y sobre todo en la época de los 60, que es cuando se hizo más fuerte, sobre todo la parte de los rituales, la parte de la invocación, y así comenzó a llamarse la denominada Noche de Brujas. Así que el Halloween, diciendo de manera específica, pues fue introducida a Estados Unidos por la Gran Bretaña y a México por los Estados Unidos, y en la actualidad se ha expandido casi en la mayoría de los países de Europa, y no se diga también aquí en los países hispanos. Así que esa celebración del Halloween, pues es una celebración que hoy en la actualidad, pues ya es muy conocida y reconocida por muchos países de habla hispana, y desde luego también por países europeos, sin descartar desde luego lo más fuerte que es Estados Unidos, la parte de Canadá, la Gran Bretaña. Y bueno, pues esa es la parte histórica de manera general. Pero vamos a la parte que se esconde detrás de ello, que hay detrás del velo y que pues muchos pasan por alto porque hasta la actualidad el Halloween lo ven como una celebración inofensiva, una celebración incluso que se propone para los niños, una celebración que ha pululado ya desde varios años, como mencioné, a partir de la época de los 60, 70, 80, pues tomó mayor realce y hoy en la actualidad pues es una celebración que año con año pues se festeja desde las escuelas, desde los antros, desde la sociedad como tal, en los centros comerciales, con disfraces de brujas, de vampiros, de monstruos, etcétera, etcétera, y se ve como una celebración inofensiva. Así que tenemos que ver qué hay más atrás del Halloween. Haciendo un pequeño comentario de manera general, en la cuestión de los sacerdotes exorcistas, se sabe con frecuencia, porque así lo han narrado en conferencias, así lo han narrado en entrevistas, así lo han narrado en libros que han escrito algunos sacerdotes, como el Padre Amor, como el mismo Padre
actualmente allá en España, José Antonio Fortea, y varios sacerdotes que han mencionado lo que voy a decir, como el padre Cándido, el padre Ceja aquí en Guadalajara, e infinidad de sacerdotes que han mencionado lo que voy a mencionar, que lo han escrito, y por experiencia propia de ellos, han mencionado que cuatro elementos son de los más fuertes para una posesión. 4 celebraciones, vamos a llamarle así, que a final de cuentas, bueno, son los elementos que se hacen en los rituales, pero cuatro celebraciones como tal, o cultos, vamos a llamarle así para poder especificarlos, en donde son fuertes para una posesión. Uno de ellos, desde luego, es el Halloween. Otro de ellos es la invocación a la Santa Muerte, que en México ha tomado también y mucha fuerza en los países hispanos. La adoración a la Santa Muerte, que en realidad propiamente es a la maldita muerte, pero que pues esos son elementos para acercarse a la invocación de espíritus, y posteriormente, cuando ya hay una influencia demoníaca muy fuerte, pues propiamente son parámetros para medir, de acuerdo a los expertos en los exorcismos, pues la Santa Muerte es otra de las acciones que son fuertes. La Ouija, desde luego, y el yoga. Esas 4 que acabo de mencionar, de acuerdo a los expertos en exorcismo, hablando ya literalmente de sacerdotes, pues lo han encontrado en el trayecto de la práctica del exorcismo como tal, y que, si me da tiempo, narraré una experiencia que ocurrió hace varios años, la cual tuve conocimiento a razón de una celebración del Halloween. Entonces, pues esos 4 celebraciones, 4 invocaciones, 4 cultos, llamémoslo así, para un mejor entendimiento, pues son los que dañan la parte espiritual del ser humano y que trae consecuencias muy deplorables para aquellos que hacen esos rituales, para aquellos que practican esas acciones, para aquellos que están inmersos en esas celebraciones como tal. Entonces, las vuelvo a repetir, de entre las más fuertes que han encontrado los exorcistas es el Halloween, la Ouija, la adoración a la Santa Muerte, así denominada, y desde luego el yoga, que aunque el yoga no es un ritual como tal, sino a través de una práctica que se hace a través de las posturas y posiciones para alcanzar la perfección del karma, etcétera, etcétera. Bueno, pues está un sacerdote que es especialista en eso, que lo pueden buscar en el YouTube, el padre del yoga, que finalmente se convirtió y descubrió todo lo negativo que había en esa parte, y que en muchas escuelas, que en la sociedad, bueno, pues se promueve el yoga, pero pues no es otra cosa más que celebraciones y cultos orientales que a final de cuentas dañan a la persona cuando ya está muy inmersa, cuando ya está muy metida en esos rituales, en esas prácticas, en esas técnicas, y que es lo que está atrás del velo, que es de lo cual quiero comentar en este video, después de hacer esta breve introducción acerca del origen del Halloween, que es de origen celta, a través de los sacerdotes druidas. Pues bien, la palabra Halloween, literalmente hablando en términos del lenguaje coloquial, no es otra cosa más que la celebración de la noche apartada, y en la actualidad llamado Noche de Brujas. Si bien algunos han dicho el contexto de una celebración de los santos, pues les ha barrido un tanto, porque la palabra Halloween es un término más acuñado, más que en inglés, en término europeo, que significa noche apartada, y que esa noche apartada pues ya indica propiamente ese contexto de que es algo oscuro, de que es algo literalmente pues atrayente. Siempre lo que es prohibido es atrayente, sobre todo para los jóvenes, para los niños, y es una noche apartada que en la actualidad se llama Noche de Brujas. Ahora bien, el Halloween como tal, pues es un ritual que tomó fuerza en México después de los 60. El contexto histórico, como sabemos, después de los 60, metido el rock
que llegaría de Estados Unidos también, y desde luego en la Gran Bretaña, en los países europeos, la época del rock es la época de los 60, y con ello habría una revolución a través de las juventudes, no solamente en México, como fue la revolución que se hizo de los estudiantes el 2 de octubre de 1968, sino que en los 60 pues había habido propiamente movimientos revolucionarios que se habían levantado en Europa, en Estados Unidos y en varios lugares. Así que la época de los 60 fue propicio propiamente para poder jalar a adeptos a esta celebración del Halloween. Los 60 es una época muy marcada en el contexto histórico a nivel mundial por los acontecimientos que hubo. Y desde luego que uno de los acontecimientos que obviamente no se toca mucho en la parte histórica, pero que en la parte religiosa podemos verlo de manera puntual, es propiamente la celebración del Halloween, que fue donde tomó mayor relevancia, mayor trascendencia, y de esa parte pues comenzaron a ser adeptos a los niños, porque propiamente en Estados Unidos celebraban esa fiesta del Halloween, noche apartada, noche de brujas, y que comenzaba con celebraciones de atuendos, de disfraces, de monstruos, de brujas, de ciertas características terroríficas, en donde los niños se disfrazaban, se ponían el atuendo, salían en las noches a tocar las puertas de los vecinos pidiendo dulces para que fuera a cambio de no hacer destrozos en las casas de los vecinos. Entonces se disfrazaban, pedían su noche de brujas, pedían su Halloween en esa noche apartada, y lo hacían propiamente del 31 de octubre para amanecer en noviembre, y así comenzó como una fiesta inofensiva que fue tomando realce. Sin embargo, se sabe, y cualquiera de los que están viendo este video puede rastrear las noticias del New York Times o otros periódicos de Estados Unidos para verificar que el 31 de octubre siempre en los periódicos de Estados Unidos han aparecido la nota de que muchos niños fueron desaparecidos, fueron sacrificados, y eso hasta el día de hoy lo pongo en tela de juicio, porque cualquiera puede ver hasta el día de hoy 2024, las notas de Estados Unidos que muchos niños desaparecen el día 31, porque como ya mencioné, para los druidas, que estaba lleno de rituales, se hacían sacrificios de animales, se hacían sacrificios de seres humanos, específicamente de niños por ser almas inocentes. Y en la actualidad, pues no solamente se hacen los sacrificios de niños, sino como sabemos, en muchas iglesias, en muchas parroquias donde está reservado en el Sagrario y el Santísimo Sacramento del altar, que es la inefable Eucaristía, pues son robadas formas ya de donde están formas consagradas, donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que se mofan literalmente en las celebraciones del Halloween los satánicos, las brujas, los que practican esos rituales, pisotean la Eucaristía, se han dado el lujo de defecar sobre ella, de orinarse sobre ella, maltratarla, acuchillarla, etcétera, etcétera, porque para ellos propiamente es algo contrario a lo que celebra el día de Noche de Brujas, que en la actualidad como tal se puede decir sin temor a equivocarnos que es una celebración literalmente demoníaca. Y así lo han expuesto varios exorcistas, de entre ellos el padre Amor, y que ya en paz descanse, pero que es una celebración literalmente negativa para poder celebrar, porque trae consecuencias literalmente negativas. Así que así comenzó con una fiesta literalmente disfrazada de inofensiva, podríamos decirlo que incluso positiva se veía en ese momento, específicamente para los jóvenes y para los niños. Sin embargo, lo que se esconde detrás de ello, pues no es otra cosa más que invocación a demonios que pueden llegar a tomar el cuerpo de una persona y propiamente quedar posesa a través de esa celebración del Halloween. Así que eso es peligroso porque pues son invocaciones de espíritus que existen. Y aquí, pues qué decir de manera general, los espíritus malos existen, así como existe el bien, existe el mal, y desde luego que existen los ángeles buenos y existen los ángeles malos. Y cuando se hace invocación de espíritus de muertos, desde luego que no va a venir el muerto, porque el muerto, como tal, muerto está. Y
para el cristianismo, nosotros tenemos un Dios no de muertos, sino de vivos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Así que cuando se hacen invocaciones de espíritus de muertos, quien acude no son propiamente los que realmente viven, sino los muertos, refiriéndose a un contexto espiritual, que aquel que muere es el que está en el infierno. Quien vive, vive y pasa a un contexto de lo que la iglesia le llama los novísimos, lo que eran las postrimerías, en donde la persona cuando muere, pues se va al infierno o pasa al purgatorio para después irse al cielo. Y esos son los estadios donde está. Así que una persona que está muerta, no solamente físicamente, sino espiritualmente, se encuentra propiamente en el infierno. Y hacer invocaciones de espíritus, pensando en el contexto de invocar muertos, es espíritus propiamente de demonios, y son los que se presentan. Y por esa razón, algunos exorcistas han explicado por qué es negativo el Halloween. Ahora solamente estamos viendo un contexto general, no solamente desde la parte de lo que ellos han dicho, sino del contexto histórico, como ya mencioné, pero además por ciertas experiencias que han tenido también los exorcistas. Y en el contexto de histórico, como acabo de mencionar, pues aparece como una celebración inofensiva que de Estados Unidos le brinca a México, y que en México, pues en algunos lugares tienen la costumbre de celebrar con una calabaza, de celebrar con un disfraz, de celebrar con algo, con un recipiente de una calavera, y que pasan también a los hogares pidiendo dinero, pidiendo su Halloween, pidiendo la noche de brujas, y que aparentemente es inofensivo, pero detrás de ello siempre hay espíritus que actúan para poder tener influencia sobre aquellos que celebran dicha festividad que es el Halloween. Así que, hablando de manera tajante, si se puede llamar así en este término, el Halloween no es otra cosa más que un culto demoníaco, más que un culto a Satanás, en donde se invoca a los espíritus demoníacos, a los espíritus de muertos, y es parte del neopaganismo también que hay en la actualidad, es parte desde luego de la New Age, la nueva era, que es una revolución propiamente de cultos orientales, de invocación a espíritus, de ciertos rituales, de ciertos cultos que tienden propiamente a la brujería, que tienden a la hechicería, que tienden al espiritismo, y que pues es una revolución propiamente que hay en la New Age. Y obviamente el Halloween también entra parte propiamente de la New Age, aunque es una celebración que se ve, valga la redundancia, apartada de la New Age, pero que tiene que ver propiamente con esos rituales de espiritismo, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, de amuletos, etcétera, etcétera. Y por eso vemos que hay una celebración que hoy desde la escuela de párvulos llamado Kinder, pues hacen la celebración con un desfile de disfraces, con de monstruos habidos y por haber, y inventados para pedir el Halloween, y que les den dulces, que les den dinero, y pues se ve como ofensivo. Sin embargo, participar de esos rituales es ya hacer una invocación, porque el Halloween es propiamente un culto a los demonios, es un culto a Satanás.